Muy buenas a todos, vamos con otro módulo. En este caso, el módulo que nos toca es para mí uno de los más interesantes y ha sido, pues sinceramente, uno de los más divertidos a la hora de prepararlos. Y es con relación al uso de la mascarilla. Y bueno, antes de empezar con las diapositivas, me gustaría que hagamos una pequeña reflexión de qué dudas tenemos o qué dudas no tenemos con respecto al uso de la mascarilla. Si sabemos qué diferencias hay entre unos tipos de mascarilla y otros tipos de mascarilla. ¿Qué opinamos de que el alumnado tenga unas mascarillas que han hecho en casa de tela? Que además esas mascarillas se reutilicen. También me gustaría que reflexionásemos pues, sobre cada cuánto tiempo desechamos nosotros las mascarillas, si utilizamos filtros, si están certificadas, si creemos que con llevar la mascarilla realmente estamos parando la posibilidad de tomar contacto con el virus o que otras personas tomen contacto con el virus. Son preguntas que surgen cuando pensamos en esto, ¿no? Y además vamos a pensar en qué uso permitimos al alumnado en el centro, en las clases. Vamos a pensar si además el alumnado trae una mascarilla específica para educación física o si la mascarilla que trae es la que va a utilizar durante toda la mañana. Sabéis que, bueno, se suele decir que las mascarillas pues están hechas y preparadas para durar unas 4 horas, ¿no? Eso, teniéndolas puestas, imaginaos cómo se reduce el tiempo si además vamos a estar haciendo actividad física. También quería reflexionar con vosotros si durante las clases se las quitan, no se las quitan, si creemos que es un castigo el que las lleven puestas y que es necesario que se las quiten. Bien, creo que son importantes estas preguntas y sería una pena no tener por delante las dudas para poder hacer esta explicación, ¿vale? Me voy a apoyar en muchos estudios. Todo esto sale de un trabajo que además tenéis en los enlaces de muchos profesionales que ya han analizado todo esto. Bien, yo he hecho mis investigaciones por mi cuenta, sí, pero me he apoyado mucho en ellos, con lo cual hay mucha información que he sacado de ellos y bueno, tenéis la fuente original en los enlaces, ¿vale? Bien, bueno, pues iniciando con esto, ¿mascarilla sí o mascarilla no en el ejercicio físico? ¿Y las medidas cuáles son? Distancias, mascarilla y el aforo. Vamos a recordar lo que vimos en el módulo 1. En el módulo 1 estuvimos viendo acerca del protocolo COVID y de lo que se habla son de las 3 M's, ¿verdad? Se habla de ese 1,5 metros, se habla también del uso de la mascarilla y también se habla del lavado de manos. Pero aquí habría que añadir un par de cosas para, digamos, que hacerlo muy bien. Y son las siguientes, ¿vale? Vamos a pensar, por un lado, que cuando nosotros simplemente hacemos actividades cotidianas, pues pasan cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a ver, cuando hablamos o tosemos, se generan numerosas gotas de diferente tamaño y en función del volumen de voz, pues salen. Tosiendo pasaría lo mismo que al hablar, solamente que, bueno, pues depende de cómo sea esa tos. Si es más intensa, pues saldrá más. ¿Qué pasa cuando estornudamos? Que se genera una nube de gotas patógenas de tamaños variados y pueden viajar hasta 8 metros en 6 segundos a una velocidad entre 10 y 30 metros por segundo. ¿Y qué pasa cuando exhalamos en actividad física? El movimiento crea patrones de flujo de aire y ese flujo de aire pues influye en el movimiento dinámico que van a tener esas gotas producidas por la exhalación. Además, cuando nos situamos detrás de una corriente de aire, a una estela o por ejemplo cuando vamos a rueda de otra persona, tenemos que pensar que toda esa exposición a gotas la estamos teniendo. Y la distancia a la que deberíamos de estar de esa persona de la que seguimos su estela, pues dependerá de la velocidad de desplazamiento. Vamos a pensar una cosa. Generalmente nosotros en reposo tenemos bueno, ahí pone 6-7, tenemos entre 5 y 7 litros de aire.
Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio físico, evidentemente ese volumen corriente de aire que movemos en un minuto no es lo mismo en reposo que en haciendo actividad física. Pensar que en sujetos entrenados puede llegar a 150 litros por minuto de volumen corriente que manejamos. Eso significa que estamos expulsando mucho aire a la atmósfera y con ello, pues, a nuestro alrededor. Además, ¿qué es lo que pasa con la evaporación y la suspensión en el aire? Pues esto se le llama residuos por aerosol, que ya comentamos algo en el módulo 1. Y es que el medio ambiente puede ser un medio potencial de transmisión, y además es que hay un estudio que ahora vamos a ver que se hizo en China, en los hospitales, y resulta que de 15 zonas que se establecieron para poder comprobar y verificar si había gotículas, 13 de ellas dieron positivas. Incluso una de ellas fue el marco superior de la ventana de la habitación. ¿Con esto qué significa? Que no se trata tan solo de llevar la mascarilla. Es que el por aerosol está en todo el ambiente y lo estamos llevando pues impregnado pues en el pelo, en la ropa, en todos lados realmente. Y se han registrado en diferentes experimentos. Aquí nos viene uno que ahora también veremos. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que bueno, que esa suspensión duraba 1 hora. En el plástico permanece 72 horas. En el cartón 24 horas. Para asustarse, ¿verdad? Y aquí tenéis una magnífica animación hecha por ANSYS, que la tenéis también enlazada en los enlaces para poder verla. Es muy interesante, ¿vale? Ahí aparece qué es lo que ocurre cuando una persona pues está corriendo detrás de otra, cuando está de forma paralela. Os podéis imaginar cómo va la película ahí en el apartado B, cuando va corriendo justo detrás y qué es lo que ocurre, ¿verdad? Vamos a relacionarlo con nuestras clases de educación física y vamos a relacionar la exposición a la que estamos exponiendo al alumnado. Sí, nosotros somos los responsables y somos los que estamos provocando esto. Vamos a pensar qué distancia deberíamos mantener en el exterior y cuál deberíamos mantener en el interior. Como veis, al lado en diagonal es como podríamos ir mejor. ¿Por qué? Porque vamos a exponernos menos a toda esa parte ambiental. Andando a 4 km por hora o corriendo o yendo en bici suave a 14 km por hora, deberíamos mantenernos a 2 metros de distancia. Detrás de otra persona, caminando a 4 kilómetros a 5 metros de distancia. Y correr a alta intensidad o bici suave a 14 km por hora a 10 metros de distancia. Y si ya hablamos de alta intensidad con la bicicleta, a 30 km por hora hasta 20 metros de distancia para no vernos expuesto, estando en el exterior, ¿eh? ¿Distancia en el interior? Pues hay que usar mascarilla respetando 2 metros. Ahora quiero que os imaginéis esa típica clase de spinning donde hay un montón de bicicletas en el interior y todo el mundo está pedalando ahí a intensidad. ¿Qué es lo que ocurre en todas esas clases de actividades dirigidas donde la actividad es intensa? Pues lo podéis imaginar. Este es uno de los muchos ejemplos. Esto salió en prensa. Un virólogo considera los runners elementos de riesgo para el contagio si no llevan mascarilla. Con esto empezamos a contextualizar ya la historia de que no, es que la normativa me permite que yo no lleve mascarilla cuando estoy haciendo ejercicio físico. Pues no es correcto. Realmente deberíamos de llevarla. Habréis visto que en el módulo 1 tampoco hemos expuesto muchas conclusiones, ¿verdad? Es que yo en el fondo lo que no quería era quitaros la sorpresa de descubrirlo ahora. Entonces, porque si lo hubiese dicho ya no tendría sentido esta ponencia, ¿no? Pero se dejaban muchas cosas en el aire. Hoy no va a quedar en el aire, va a estar todo muy claro. Ya estáis viendo que la mascarilla sí o sí hay que llevarla. Hay un estudio, evidentemente todos los estudios van a estar realizados en el 2020. Este me ha parecido muy curioso, muy interesante y sobre todo con mucho impacto. Y es por lo siguiente. A la derecha tenéis unos gráficos. Esos gráficos, lo que veis de rojo es simplemente qué es lo que ocurre con todo lo que nosotros exhalamos, con viento a 0 km por hora. Como veis, en un segundo lo tenemos arriba, pero a los 10 segundos ya está en el suelo y a los 15 segundos pues empieza un poquito a distribuirse. Bien, pero sea como sea, estamos hablando ¿de qué? De 1 metro, 2 metros de distancia, ¿verdad? Veis que a los 40 segundos está totalmente en el suelo y a los 49 segundos pues ya no se mueve nada más. Son 2 metros. ¿Qué pasa si ese día, en vez de estar a 0 km por hora,
está a 4 kilómetros por hora. Pues veis que a los 5 segundos lo que nosotros hemos exhalado lo tenemos a 6 metros de distancia. Y claro, como vivimos en un sitio, Cádiz, que no tiene viento, ¿verdad? Pues os podéis imaginar. ¿Y qué es lo que pasa a 15 kilómetros por hora? Pues fijaos, a 15 kilómetros por hora, en 1 segundo y medio, tenemos toda esta exposición ya a 6 metros. Fijaos lo que puede significar cuando nosotros estamos haciendo actividades en un espacio más o menos delimitado. Más o menos me refiero a algo pues que estamos haciendo un pequeño circuito, pues todos en la misma zona para estar agrupados. Pues imaginaos a 20 niños con viento haciendo actividad física y diciendo, no, estamos a distancia, tienes 2 metros de distancia, quítate la mascarilla. Pues ya veis lo que pasa. Este es el estudio del que os hablaba que se hizo en China en las aulas de formación profesional. En un hospital donde de 15 zonas, 13 zonas se había recogido restos del virus. Aquí vemos algo interesante en conclusión de estudios, y es que en espacios interiores evidentemente hay mayor riesgo. Vemos que en 15 de febrero en Corea pues ya hubo problema de contagios en una actividad de Zumba donde se contagiaron a 112 personas. También los trabajadores de un call center, 94 trabajadores se contagiaron de 216. Un coro en Estados Unidos, esto de hecho, si queréis, tenéis en internet un vídeo, es bastante ilustrativo, porque aparece también por animación por ordenador qué es lo que supuestamente ocurrió y cómo fue la exposición. Y es que se contagió el 87% del grupo del coro y 2 murieron después de 2 horas y media cantando. 2 horas y media fue la exposición, pues fijaros las consecuencias. También una mujer transmitió en un autobús a 23 pasajeros la enfermedad. En un restaurante en China. Y de esto me recuerda también, no sé, la noticia esta de en una boda el novio contagió a casi toda la familia. Pero bueno, no todo es negativo. En la parte inferior derecha tenéis diferentes estudios, aunque los estudios sabéis que siempre tienen su segunda lectura, es la que hay que realizarle. Y es que esté realmente bien hecho, bien diseñado ese estudio, ¿no? Pero bueno, aquí lo que se puede ver es que cuando se toman las medidas adecuadas de higiene y distanciamiento en una instalación no pasa nada. Tenemos el último que lo hizo una empresa y lo que observó es que 49 millones casi y medio de personas que asistieron a un gimnasio no hubo problemas de contagio más que en un 0,0023%, ¿vale? De todas formas, ya sabéis, los estudios y la estadística, tenemos las 3 grandes mentiras, ¿no? Las grandes, las pequeñas y las estadísticas. Esto se hizo es un estudio muy interesante también, y esto fue muy viral en verano, y era que la Asociación Médica de Texas pues publicó el porcentaje de riesgo que existía en función de las diferentes actividades que fuésemos a realizar, ¿no? Este estudio es muy interesante porque relaciona el tipo de mascarilla que llevamos, la distancia y también la protección ocular. Porque yo no sé si conocíais lo de la protección ocular, pero es algo más que debemos de llevar. Aquí tenemos una publicación de la Organización de Colegios de Enfermería, donde nos exponen los diferentes tipos de mascarilla. Y aquí podéis ver pues cuáles son las que nos protegen a nosotros y las que protegen a nuestro alrededor. Entonces, creo que ya sabéis que las mascarillas no deben llevar válvula, porque si llevan válvula, pues significa que nosotros sí estamos contagiando al resto. Entonces, deben de no llevar válvula, y a todos ojos, lo que yo recomendaría, aunque sea más incómodo, sin lugar a dudas, es la FFP2. ¿Por qué? Porque nos va a proteger a nosotros y va a proteger a los demás. Sin embargo, las quirúrgicas, como podéis ver, pues no nos está protegiendo. Y sobre todo las FFP2 nos van a proteger contra los aerosoles. Dentro del círculo es la parte más interna que tenemos. Os la muestro, es esta parte de aquí interna que tenemos, ¿vale? Sin embargo, las quirúrgicas, fijaos que a nosotros aquí no nos protege, ¿vale? Entonces, para mí lo ideal es esta, que nos está protegiendo a todos, que está filtrando
en un gran porcentaje y que además nos protege de los aerosoles. Ya si nos vamos a las FP3 sin válvula, mucho mejor. Cuando tiene válvula, pues ya sabemos que a los demás los estamos contagiando, ¿vale? También es muy importante que llevemos mascarillas certificadas. ¿Y por qué certificadas? Pues bueno, porque sabéis que hablamos de 4 horas de duración en las certificadas. Imaginaos en las que no están certificadas. Continuando con diferentes efectos de la mascarilla, vemos ahí a la izquierda el ajuste facial que tiene. Entonces vemos de verde que realmente sobresale de la ubicación de la mascarilla. ¿Por qué? Porque si la mascarilla no está correctamente ajustada, no es de nuestro tamaño, pues nosotros lo que estemos exhalando lo estamos pues transmitiendo al medio. También es importante el tema de que tenga válvula. La veis en el medio. En el medio os aparecen con válvula y veis que lo mismo, está transmitiendo al medio mucho mayor. Porque la exposición al final con mascarilla también va a ocurrir. Es decir, si yo estornudo con la mascarilla puesta, ahí va a haber una exposición que sacamos al exterior, pero evidentemente pues puede estar más filtrada o menos filtrada. Veis también con la pantalla en la parte de abajo que con la pantalla también estamos dando exposición. Y a la derecha vemos también ahí con las ondas de calor, lo que estamos viendo es que si el ajuste nasal no es correcto, también lo estamos transmitiendo al exterior. Con lo cual, esto lo que nos da es lo siguiente: debemos llevar mascarillas que estén certificadas, que estén bien ajustadas a nuestro tamaño y que tengan esa protección nasal para que aumente el ajuste, ¿vale? Y bueno, la pantalla también la considero esencial. Evidentemente es incómoda, pero yo en mis clases las llevaría. ¿Por qué las llevaría? Porque se trata de mi salud. Ahora vamos a hablar qué es lo que ocurre durante el entrenamiento. Lo que veis a continuación es una mascarilla deportiva. No es actual, es una mascarilla, fijaos, el estudio que hay aquí es del 2016, ya tienen sus años. Son mascarillas que se hicieron para todo lo que era entrenamiento en rendimiento, para hacer una simulación de entrenamiento en altitud, que luego, bueno, no funcionó por diferentes cosas, como la diferencia de presión de la atmósfera, pero bueno, permitió estudiar muchas cosas y ver qué es lo que ocurría cuando entrenábamos con mascarilla. Y aquí una cosa importantísima es la presión diferencial o el índice de respirabilidad. Y me diréis, ¿eso qué es? Pues muy sencillo. Aquí veis, las mascarillas quirúrgicas tipo 1 y tipo 2 tendrán una presión menor de 40 pascales y las tipo 3 menor de 60 pascales. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Es muy sencillo. Cuanto mayor protección nos dé la mascarilla, más resistencia, más presión nos estará realizando y más resistencia tendrá para que nosotros podamos inhalar o exhalar. Es decir, si yo llevo una mascarilla FFP3, va a ser mucho más, me va a generar más resistencia a la hora de inhalar que si yo llevo una mascarilla quirúrgica. Es decir, ¿la mascarilla quirúrgica es más cómoda? Sí es más cómoda, pero nos filtra menos. Sin embargo, la FFP3 es un poquito más incómoda porque requiero de mayor presión para respirar, pero sin embargo me está protegiendo mucho más. Con lo cual, nuevamente es una cuestión de elecciones. Yo me iría sin lugar a dudas por la última. Así que una intermedia, que es la FFP2, pues sería quizás lo ideal, ¿no? Pero oye, que hay más estudios, y los estudios de la Sociedad de Medicina del Deporte, ¿qué es lo que nos dicen? Pues mirad, que no hay ninguna evidencia de que el uso de la mascarilla quirúrgica tenga efectos perjudiciales para la salud. También hay que contar que son estudios muy recientes todos, son del 2020, con lo cual, oye, hay que esperar más tiempo para tomar mucha más información de mucha más población para ver qué es lo que ocurre. ¿Y qué pasa con el rendimiento? Bueno, pues la información científica que hay disponible hasta el momento es escasa. Y actualmente hay varios estudios que se han iniciado, con lo cual hay que esperar para ver esos resultados. Pero bueno, tenemos el estudio de Fickenser, que lo tenéis en los enlaces, y lo veremos ahora, donde se observa en 3 pruebas de esfuerzo máximo, sin mascarilla, con una quirúrgica y con una FFP2, la respuesta de los parámetros cardiorrespiratorios, metabólicos y de confort durante la misma. Y mira qué curioso, la quirúrgica solo afectó al confort, calor, resistencia a la respiración, picor, presión y desazón. Vale, sí, es incómoda, pero no afectó en ningún momento a ninguno de los parámetros que se estaban midiendo, a nivel cardiorrespiratorio y a nivel metabólico.
Bien, con lo cual hablamos de que es algo de acostumbrarse a llevarla. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Pegada a la boca o con espacio entre la boca y la mascarilla? Aquí hay una gran diferencia. Las mascarillas pegadas a la cara dificultan la entrada de aire a los pulmones, pero el aire entra con la misma concentración de oxígeno. Para que os hagáis una idea, nosotros cuando respiramos aire, de ese aire estamos teniendo entre un 20 y un 23% de oxígeno. Pues bien, al variar su presión parcial con la altura, esto pasaría en zonas elevadas de altura. No es nuestro caso, que estamos a nivel del mar. Entonces, al estar al nivel del mar, no vamos a tener ningún inconveniente para que el aire entre con el porcentaje de oxígeno adecuado, ¿vale? Se puede pensar que produce mayor disconfort, impacto psicológico, calor y humedad con posibilidad de mayor formación de bacterias. Sin embargo, la investigación de Figencer lo contradice. Luego, las mascarillas también crean un espacio entre la cara y la mascarilla, ejemplo del FFP2, y al expulsar el aire contiene mayor dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono se queda en ese espacio muerto que tenemos en la mascarilla y lo estamos reinhalando en la siguiente inspiración. ¿Esto qué significa? Muy fácil. Las mascarillas quirúrgicas, nosotros las llevamos y el intercambio al final de aire pues es el adecuado. Y además el dióxido de carbono lo estamos expulsando, con lo cual no lo estamos reinhalando. Sin embargo, en las FFP2 sí lo estamos reinhalando. ¿Por qué? Porque si habéis probado ese tipo de mascarillas, cuando nos las ponemos queda un espacio de vacío. Vale, pues ese espacio se llena en cada sedación con dióxido de carbono. Y nosotros cuando volvemos a inspirar, volvemos a coger ese dióxido de carbono. Cuidado, nosotros cogemos el dióxido de carbono y el oxígeno, porque nosotros cuando exhalamos un 70% del oxígeno que hemos inhalado, ¿vale? Para quien esté un poquito perdido en todo esto, pues bueno, básicamente os puedo decir una cosa. Cuando nosotros cogemos y imaginaos que nos pusiésemos una bolsa en la cabeza y cogiésemos aire con ella, llegaría un momento en que nos marearíamos. ¿Por qué? Porque debido al exceso acúmulo de dióxido de carbono, pues nos marearíamos y nos estaríamos intoxicando por dióxido de carbono, ¿vale? Pero eso ocurriría pues con una bolsa donde el dióxido está ahí y lo estamos respirando continuamente. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Que lo que estamos hablando ahora mismo es que una parte de ese dióxido de carbono es la que se queda, solamente una parte. ¿Bien? Aquí sí es importante decir una cosa. ¿Qué pasa cuando hacemos actividad física de alta intensidad? Amigo, la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque expulsamos mucho más dióxido de carbono y lo estamos inhalando porque además respiramos con más ganas. Pues bueno, pues ahí podría tener un inconveniente, pero tampoco... A ver, no estamos hablando de estar entrenando olímpicos, creo que estamos en un centro educativo y las cosas son diferentes, ¿vale? No me enrollo más. Ahí tenéis otro estudio, que también lo tenéis enlazado, que nos habla de un test de caminar de 6 minutos que se hizo con 44 adultos sanos con mascarilla quirúrgica. Y al final, la distancia que alcanzaron no varió, la frecuencia cardíaca que tuvieron no varió y la saturación de oxígeno no varió. Es decir, que no afectó al rendimiento ni se modificó la intensidad. Eso en esfuerzos medios, en esfuerzos máximos sería diferente. Bien, continuamos. ¿Qué es lo que pasa con la mascarilla? La progresión. En todas las sesiones deberíamos de emplear unos 10 minutos para adaptarnos a ella. ¿Por qué? Porque nos va a costar un poco más respirar. Sobre todo se debe a factores emocionales, pero nos va a costar más. En cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿cómo cambia? Pues mirar, aumenta un 4% el gasto de frecuencia cardíaca máxima. Bien, ¿esto qué significa? Pues significa que haciendo una actividad tendremos un 4% más de frecuencia cardíaca llevando mascarilla que no llevando mascarilla. ¿De acuerdo? Con la carga de entrenamiento. Cuando llevamos mascarilla, la carga de entrenamiento disminuye, ya sean vatios, cuando es entrenamiento de fuerza, kilogramos o kilómetros por hora. Pero a medida que nos vamos adaptando, pues hay adaptaciones fisiológicas y eso hace que llevar mascarilla ya no nos suponga una limitación en el ejercicio. Con lo cual debemos empezar programando cargas más bajas y progresivamente ir aumentándolas. ¿Y qué pasa con la ventilación, con ese intercambio gaseoso que hacemos? Pues desciende la frecuencia ventilatoria. Bien, ¿eso qué significa? Pues significa que si yo hago en un minuto 30 ventilaciones, pues va a disminuir.
ventilación voluntaria masiva va a mejorar. Es decir, la capacidad que tengo para realizar una ventilación máxima. Y con el entrenamiento, ¿qué es lo que pasaría? Pues que disminuye la intensidad con mayor demanda ventilatoria. ¿Esto qué significa? A alta intensidad. Si no es alta intensidad, no nos va a disminuir la intensidad. Siguiendo el análisis, el oxígeno y el dióxido de carbono. Vale, pues el porcentaje de oxígeno expirado es menor. ¿Por qué? Porque también inspiramos menos oxígeno. Y aumenta el porcentaje de dióxido de carbono expirado. Lógicamente, lo estamos expulsando hacia la mascarilla y parte de ese dióxido de carbono se queda en la mascarilla. Con lo cual, por reinhalación, los niveles de dióxido de carbono se pueden ver duplicados. ¿Qué podemos hacer para paliar esto? Muy sencillo, aumentando los tiempos de recuperación y no haciendo actividades intensivas. En cuanto a la típica escala Borg de esfuerzo percibido, que todo el mundo conoceremos, pues ha aumentado 2 unidades en los estudios que han hecho. Con lo cual, si sabéis que se mide hasta 17 puntos, hay una modificada que es hasta 10 puntos, bueno, pues, oye, que me estoy notando una fatiga de 8, pues realmente 8 sería 10 de 10 sobre 17, ¿vale? En cuanto a la percepción de la ansiedad, que se mide a través de la escala Bayley, podemos ver también que va a aumentar, y aquí se aumenta bastante. Fijaos que pasa de 2 a 7,5 en esa escala, porque hay hiperventilación, hiposemia arterial, malestar psicológico, disminuye el entrenamiento y una especial atención, con lo cual hay que tener especial atención en hipocondríacos. A ver, estamos viendo que se trata más bien de adaptarse y de todo también el pánico escénico generado a través de la mascarilla. Es que es muy incómoda. Pues vale, pues ya todo el mundo dice que es muy incómoda. Bueno, pero a todos nos podemos adaptar. ¿Qué pasa con la saturación parcial de oxígeno? A ver, la saturación parcial, para que lo entendamos, eso se mide con un pulsiosímetro y lo que nos mide es el porcentaje de oxígeno que está en nuestros tejidos, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, nos apretamos la uña que se nos pone blanca y soltamos, vemos que rápidamente al soltar vuelve a coger la coloración. ¿Eso por qué es? Porque ahí hay una buena oxigenación. Si a lo mejor no hubiese buena oxigenación, pues resulta que se quedaría durante más tiempo en blanco, ¿vale? Es para que nos entendamos simplemente. Pues vale, realizar entrenamiento interválico para recuperar valores de saturación durante el periodo de recuperación. ¿Esto qué significa? Que va a ser más beneficioso que hagamos un entrenamiento interválico a una intensidad moderada que no uno continuo, porque al hacerlo continuo no hay tanto descanso y la saturación parcial sí es verdad que puede disminuir. Bien, con eso pues habría que tener atención pues a personas con EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva, o personas asmáticas, alumnado asmático que tengamos, por ejemplo. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues mirad, ya en el mes de junio, que era cuando se empezaron a hacer las primeras declaraciones, básicamente desde la Asociación Española de Pediatría se hablaba de no usar la mascarilla durante el ejercicio por los problemas que tenía. Pero ya hemos visto en estudios anteriores que tales problemas sí existen, pero son relativos, porque esto es en alta intensidad. Y un motivo de preocupación fue el caso de 2 niños en China que murieron debido a estar haciendo actividad de alta intensidad. La Academia Americana de Pediatría pone en valor los valores de la actividad física, pero cuando hacemos un balance entre el riesgo y el beneficio hay que tener en cuenta que con ejercicio hay más expulsión de bacterias y con alta intensidad no se debe utilizar mascarilla. La Organización Mundial de la Salud dice lo mismo, por los riesgos de problemas respiratorios y el deterioramiento de las mascarillas. Pero la cuestión es que no hay evidencias de estudios en pediatrías con niños a día de hoy, y los estudios con mascarilla están hechos con adultos. Hemos visto en los estudios anteriores que se han hecho todo antes del COVID, que realmente llevar la mascarilla no es tan limitante cuando la actividad es moderada. El uso del pulsisómetro no es solución y puede ser un problema. La saturación baja puede ser por otra causa, y hay que segmentarlo entre el uso de un alumno y otro. ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, pues surgió la idea entre muchos docentes en decir, oye, pues yo utilizo un pulsosímetro porque en las actividades físicas que hagamos quiero ver cómo va su saturación. A ver, podemos probar un día con uno por enseñarle al alumnado qué es eso de la saturación de oxígeno, para qué sirve el pulsosímetro, por qué cuando hay una emergencia sanitaria le ponen a un paciente el pulsosímetro en el dedo, y cuando vamos al hospital también nos lo ponen, por ejemplo. Para esas cosas están muy bien, pero realmente
puede ser un problema. Hay que diferenciar entre alumno y alumno, y además el que baja la saturación de oxígeno se puede ver en muchos factores y estaríamos ya creando pues ideas que no son correctas. ¿Hay riesgo en el caso de problemas cardíacos por intensidad de trabajo altas? Por parámetros fisiológicos disminuye la ventilación y aumenta la carga cardíaca. A ver, estamos en lo mismo. Alta intensidad no es adecuada. ¿Un alumno asmático con un informe médico puede hacer ejercicio sin mascarilla? Pues si esa asma está controlada, puede hacerlo con mascarilla. Pero si no está controlada, debería de hacerlo sin ella y alejado del resto. Y además, ¿cuántos metros alejado? Bueno, pues lo hemos visto ya. Ya veis que tienen que ser bastantes metros y más cuanto más intensidad de trabajo haya. Si es ejercicio de intensidad, permitir que pare o lo que se estime. Es decir, podemos establecer diferentes medios. Podemos establecer una zona de descanso donde la mascarilla va fuera, pueden hidratarse bebiendo agua, pero eso sí, asegurándonos de mantener las distancias. Y no la de 1,5 metros ni 2 metros, sino más distancia. Volviendo al asmático, las capacidades respiratorias están limitadas y pueden empeorar los síntomas. La OMS evidencia la transmisión de personas sintomáticas, presintomáticas y asintomáticas. ¿Cuándo? Pues no se están respetando las medidas de las que estamos hablando, distancia y mascarilla. Las dos rutas principales de transmisión del virus son las gotas respiratorias y el contacto. Ya lo hemos estado hablando antes. Y es importante el uso de la mascarilla por las consecuencias que tiene. Hay que darle importancia a la amplitud del espacio y a la ventilación del espacio. Por eso es tan importante darle mucha ventilación a esos espacios interiores. Mejor adoptar medidas imperfectas antes que arriesgarse. Y debemos mejorar la higiene y la organización de espacios. Vale, entonces esto nos lleva a un poco al uso del gimnasio. Ahora hablaremos de él. La persona que no hace actividad física debe usar la mascarilla y debería potenciarse la distancia física y el uso de la mascarilla. También es cierto que sabemos que los niños no hacen un buen uso de la mascarilla, se la tocan, la suben, la bajan, vamos, que realmente si no se contagian más es porque no está ahí el virus. La cuestión está en que a todos estos también hay que enseñarlos, hay que formarlos a través pues, de diferentes actividades con ella. Bien, por debajo de los 6 años la normativa indica que no se debe usar mascarilla. ¿Y esto por qué es? Bueno, su sistema respiratorio no está adaptado para el uso de la mascarilla, con lo cual sí realmente lo pasarían mucho peor que niños de mayor edad. También cuidado con esto, porque esto es como todo. O sea, niño de 6 años no puede llevarla, no debe llevarla, pero un niño de 7 años sí debe llevarla, o de 8 años sí debe llevarla. Bueno, hay casos donde su sistema respiratorio tampoco esté adaptado. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es difícil diferenciar que la mascarilla esté molestando por hipoxia real, por un acúmulo de dióxido de carbono o por una sugestión mental que tenga el alumno o porque quiere quitarse del medio. Con lo cual, por eso considero que más vale que establezcamos formalidades para tratar todo esto. ¿Que el niño está cansado? Hacemos un descanso. Que beba agua. Que no sea algo continuo, que no sea de intensidad. Y así nos evitamos todos estos problemas. Si es cierto que la mascarilla acaba sucia, llena de bacterias, mojada. ¿Y eso es bueno para la salud? Pues claramente no es bueno. Cuando está húmeda debe cambiarse porque pierde efectividad de barrera. Es decir, el alumno que utiliza la mascarilla en la clase no debería seguir utilizándola, porque realmente se está contaminando a sí mismo por toda la exposición que ha hecho hacia el exterior, ¿vale? Bueno, hacia el exterior, hacia su mascarilla. Por eso, una de las recomendaciones va a ser que haya una mascarilla específica para educación física, se utilice y se deseche después de su uso. También hay casos de gente que utiliza el secador para secarlas o que las lava. Y eso tampoco vale. ¿Por qué? Porque puede haber un resto residual de bacterias de cultivo, con lo cual no nos valdría. Y además ya ha perdido eficacia. Con lo cual, ¿de qué nos vale llevar un medio que ya no tiene eficacia? Pues mejor no llevarlo. Todo requiere adaptación. Si nos habituamos, vamos mejorando nuestras adaptaciones fisiológicas y al final eso no va a suponer un problema. A nivel de alta intensidad, al 80 al 85% de la capacidad máxima, los estudios indican que a medida que aumenta la actividad, el consumo de oxígeno aumenta y la frecuencia cardíaca aumenta. Y eso puede disminuir nuestro rendimiento hasta un 30%. Vamos a ver, nosotros en los centros educativos
nos parecemos más un poquito al objetivo deporte para todos, ¿verdad? Con lo cual en altas intensidades ahora no es el momento de trabajarlas. Hay estudios que se han realizado en bomberos que se han adaptado, es decir, ha habido intervenciones donde se han hecho estudios con una periodicidad y lo que se comprobaba que es, pues muy sencillo, que cuando se adaptan pueden realizar la intervención de emergencia sin ningún problema porque ya están acostumbrados a entrenar con EPIs. Debemos recordar que un programa de ejercicio físico desarrolla y fortalece el sistema inmunitario. Es decir, una persona que haga ejercicio físico a un nivel moderado va a conseguir desarrollar su sistema inmunitario y mejorar sus defensas. Pero con alta intensidad se genera estrés. Y durante ese tiempo de recuperación por la alta intensidad, el sistema inmunitario va a quedar debilitado. Y al quedar debilitado, su sistema inmunológico está más debilitado y podría ser que por ahí aumentase las posibilidades de contagio. Aquí tenemos diferentes estudios, también se adjuntan en los enlaces, donde lo que se comprueba al final es que cuando hay intensidad máxima, nuestro sistema inmunitario sufre. También es verdad que todo esto está estudiado con deportistas de alto rendimiento, con lo cual las intensidades de entrenamiento que tengan ellos no van a ser las nuestras. Pero nosotros traduciéndolo y transfiriéndolo al centro educativo tenemos que pensar que cuando hacemos actividades de alta intensidad no tenemos que hacer sesiones muy intensas, que por otro lado yo no sé vuestra experiencia, pero la mía con mi alumnado no podría tampoco hacerla. Con lo cual, pues mira, nunca voy a llegar a esas intensidades. Bien, y ahora recordáis que os coloqué una diapositiva en el módulo 1 que decía, en el módulo 2 todas las dudas desaparecerán. Yo creo que ahora lo tenemos un poquito más claro, ¿no? Porque vimos un módulo de normativa, de lo que decía la legislación, veíamos que diferentes tipos de legislaciones, ya fuesen del Ministerio de Educación a nivel nacional o de la propia comunidad autónoma, o de sanidad, o de diferentes municipios, incluso las federaciones, eran diferentes. Unas eran más restrictivas que otras. Y teníamos las dudas de qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Pues bueno, como pasa siempre, cuando hacemos evidencia y demostramos las cosas, pues lo tenemos más claro y es más fácil llevarlo a cabo. Igual que ahora os ha quedado más claro a vosotros, también deberíamos de explicárselo así a los alumnos, ¿vale? Con lo cual, yo creo que ya no hay dudas, pero por si las hay, y para ser un poquito más pesado, vamos a seguir unos minutos más. Si quiero llevar a cabo unas actividades con las mayores probabilidades de éxito por higiene, debo de utilizar mascarilla. Esta mascarilla debe ser una FFP2 o 3. La distancia, cuanto mayor distancia, será mucho mejor. Lo que se está haciendo actualmente en los centros educativos, en las aulas, no tiene nombre, no lo puedo decir de otra manera, porque no estamos respetando las distancias. Ni las distancias ni otras cosas. Pero bueno, como en eso no podemos cambiarlo, vamos a callarnos. El lavado de manos, pues sí debe ser continuo, pero ya veis que no solamente influyen las manos, influyen todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esas gotículas van a hacer turismo por todo el espacio donde estén, ya sea que el exterior o el interior. Con lo cual, por eso la ropa también podría verse afectada. Hábitos de higiene, iría a saco a trabajarlos totalmente. Sobre todo, insistir en nada de tocarse los ojos, tocarse la boca, tocarse la cara. ¿Por qué? Porque al final estamos expandiendo el virus. Con lo cual, mucho lavado de manos, mucho insistir en quitar la costumbre de llevarse la mano a la cara, distancia, mascarilla, mucha ventilación y sobre todo, no compartir materiales. Ahora, ¿qué haríamos en las clases exteriores? A ver, yo aquí os estoy dando mi opinión, pero mi opinión contrastada con todos esos estudios. Los calentamientos tienen que ser de una intensidad progresiva para que se vayan adaptando. Las pausas deben ser largas entre las actividades y dentro de las propias actividades. Bueno, más que largas, tienen que ser un poquito más largas, ¿vale? Tampoco vamos a hacer pocas actividades. No debemos realizar actividades de alta intensidad. Además, ¿con qué fin las hacemos? Con moderado / intenso nos llega. Mejor actividades interválicas antes que continuas. ¿Por qué? Porque las continuas es un continuo de exhalar y reinhalar el dióxido de carbono.
Con las actividades interválicas, pues bueno, a lo mejor son un poquito más de intensidad, aunque depende de cómo la programe, pero al haber descansos, porque es interválico, pues no tenemos ese problema de agobio que pueden tener el alumnado. Hay que leer la señal del alumno para aumentar la distancia por actividad tusígena, es decir, tenemos que generar dentro del alumnado pues que sean responsables y sean respetuosos consigo mismo y con los demás. Con lo cual, si un alumno va a tener tos, y no tiene por qué ser por el virus, puede ser simplemente tos por lo que sea, oye, que coja distancia para toser. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todas esas gotículas van a estar en forma de aerosol. Igual que señal del alumno para solicitar un descanso, bien por agotamiento o bien pues por que se agobia por llevar la mascarilla. Mucho ojo a los días de viento, ya hemos visto qué es lo que pasa. Y mucho ojo también al tipo de mascarilla que estemos utilizando. Yo no sé en vuestros centros, pero los niños suelen llevar mucho las de telas que le hacen en casa y eso supone un problema. Y el problema está en que si no llevan un filtro homologado, esas mascarillas son de dudoso beneficio. Y el problema está en que el problema lo van a tener ellos, pero también nosotros que estamos allí. Tenemos que adaptar las actividades y las reglas respetando la distancia y el uso del material. Un uso de material siempre por medio, por ejemplo. Y sí o sí, tiene que haber una mascarilla de repuesto para las clases de educación física. ¿Y qué hacemos en el interior? Bueno, pues debido a las gotas y aerosoles no se pueden desarrollar contenidos que elevan la frecuencia cardíaca en interiores, aula o gimnasio. La normativa hablaba de no utilizar el gimnasio y de utilizar el aula. Vamos a ver, ¿qué más da? Es un espacio interior, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer, viendo estas evidencias, es no generar una actividad física que sea lo suficientemente elevada como para generar mucha exhalación. Os voy a poner de ejemplo ese volumen que éramos capaces de generar. Nos movemos entre 5 y 8 litros de ventilación por minuto de aire y en el ejercicio podemos llegar a los 100 litros de ventilación por aire. Bueno, pues vamos a establecer actividades que no nos hagan pasar de los 15 litros de ventilación por minuto. Oye, que puede también ser un juego averiguar a qué intensidad tenemos que ir para poder conseguirlo. Esto lo practicamos en el exterior y ya podríamos saber qué tipo de intensidad podríamos trabajar en el interior. Debemos de usar la mascarilla adecuada, en el interior evidentemente también. Tenemos que ver lo mismo, la señal del alumno para aumentar la distancia por actividad tusígena y que esa parte pues para toser. Si tiene que irse fuera del aula, pues se va fuera del aula. Uso de la distancia máxima posible, debe asegurarse la ventilación. Acordaos el estudio de China, donde de 15 zonas analizadas, 13 presentaban el virus. Y tiene que insistirse el hábito correcto de higiene, lavado de manos, no tocarse la cara, etc. Muy bien, mi opinión personal, porque tenía que llegar, ¿no? Y no creo que sea muy diferente a la vuestra. ¿Qué hacemos con el ejercicio físico? ¿Mascarilla sí o mascarilla no? Bien, trabajar sin mascarilla no es una opción. Yo en mis clases no permito el trabajar sin mascarilla. Me da igual la distancia. ¿Por qué? Porque además pasan otras cosas. Y lo tenemos en el segundo punto. Podría haber una posible denuncia, una posible queja por parte de los padres de decir, es que en educación física mi niño no la lleva, por ejemplo. También es verdad que aunque hay diferente normativa, siempre la norma más estricta es la más segura. Y curiosamente la más estricta es la de educación. Menos, por supuesto, en lo que permite en las aulas con la distancia entre los pupitres. Los estudios muestran que no es contraproducente a una intensidad moderada. Por eso, ya que no es contraproducente, pues mis alumnos sí la van a llevar. La intensidad se puede regular con pausas más largas, actividades interválicas en vez de continuas y fases de descanso con gran distanciamiento social para que aprovechen para hidratarse. Ahí sería el único momento donde podría ser que se quitasen la mascarilla. El gimnasio tiene el mismo uso que el aula, no supone ningún problema. Los contenidos que se desarrollan tienen cabida en ambos espacios. Y recordad, lo estamos viendo durante todo el curso. Todo contenido de trabajo lo podemos desarrollar a diferentes intensidades y de diferente manera. Con lo cual sí podemos trabajarlo. Con lo cual yo no veo un problema de que no podamos, de que nos digan, no puede utilizar no puede salir fuera. ¿Qué pasa con la parte motriz?
Bueno, tendremos que optimizar la parte motriz, porque de todas esas personas que se quejan de que, es que la parte motriz es importante, no, es que además están pues el índice de masa grasa es muy elevado. Bueno, pues vamos a diseñar un programa para la mejora de la composición corporal y vamos a establecer tiempos de carrera y vamos a hacer un programa bien diseñado para que con unos cuantos minutos a la semana podamos hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque un programa bien diseñado puede tener mayor éxito que a lo mejor un programa en el que esto no lo diseñamos y simplemente lo que hablamos es de que haya actividad motriz, ¿vale? Esto quiero que quede claro porque todos somos profesionales y sabemos perfectamente que cuando se diseña algo con corrección las cosas cambian. Bien, estas decisiones que tomo como profesional, en consenso, por supuesto, con el equipo directivo. A ver, yo tomo mis decisiones y mis decisiones con mi área, pues las pongo en conocimiento del equipo directivo. Llegan a ETCP, llegan a ese equipo directivo y se hablan. Evidentemente, tras ese consenso, pues se tienen que recoger en el protocolo COVID. ¿Y quién aprueba el protocolo COVID? El Consejo Escolar es el encargado de aprobarlo. Y una vez que están aprobadas por el Consejo Escolar, pues son totalmente oficiales. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido muy duro este módulo y sobre todo espero que hayan desaparecido las dudas, ¿vale?